Muy bien, buenas tardes a todos. Estamos con estado gaseoso número 3, la ley de los gases ideales. ¿Será que se usa todo el gas de una garrafa? Aquí Teresa Méndez me dice que no. ¿Por qué será que no se usa, Teresa Méndez, todo el gas de una garrafa? Saludos a Wilson Molinedo también, que está escribiendo. Necesitamos saber esta respuesta para resolver el último ejercicio que vamos a hacer hoy día, que era una pregunta de un examen. Bien. El tema de hoy es la ley de los gases ideales, también llamada ecuación de estado o ley de Avogadro. Sí, todos son sinónimos. Ya han debido ver en el colegio, ¿no? El famoso pavo ratón, en realidad. La forma clásica sería esta, ¿no? Pavo ratón. La misma ecuación, pero escrita de otra manera, sería esta. Es la misma ecuación. Solamente que aquí el N, que significa moles, lo he cambiado por masa y peso molecular. Porque ustedes saben que el número de moles, ¿cómo se halla? Dividiendo la masa entre el peso molecular. Entonces estas dos son lo mismo, la misma ecuación. Aquí está explicado la presión. Para reemplazar acá, la presión tiene que ser sí o sí absoluta, como ya sabemos. En todo tema de gases se repite eso. El volumen sí o sí, en este caso tiene que ser en litros, siempre, siempre. La temperatura tiene que ser en Kelvin, o sea, temperatura absoluta, ¿no? Como habíamos visto en la ley combinada. N es el número de moles, está N. M mayúscula es el peso molecular, que estaría en gramos sobre mol. Y por último, la R mayúscula de acá es la constante universal. Una constante es un número en realidad, que puede obtener estas cuatro formas. Las cuatro tienen que memorizar. ¿Sí? ¿Cuándo utilizamos, por ejemplo, esta? Cuando nos interesa que la respuesta esté en atmósferas. Estas dos utilizamos cuando queremos que esté en kilopascales. Y esta de acá cuando queremos que esté en milímetros de mercurio o torriceles. ¿Sí? Algo súper importante, si en el ejercicio les dice condiciones normales, ustedes tienen que saber de memoria que condición normal significa temperatura a 0 grados centígrados y presión de una atmósfera. 0 grados centígrados es lo mismo que 273 Kelvin, ¿no? Y también tienen que saber que un mol de un gas en condiciones normales siempre, siempre, siempre va a ocupar el volumen de 22,4 litros. Siempre. ¿Sí? Y si les dicen el ejercicio condiciones ambientales, entonces la temperatura ya no va a ser 0 grados, sino va a ser 25 grados centígrados, que es lo mismo que 298 Kelvin. Y la presión se mantiene en una atmósfera. ¿De acuerdo? Y esto de acá ya no aplicaría. Lo vamos a tachar para que se den cuenta. En condiciones ambientales esto no aplica, solamente en condiciones normales. ¿Ya? Esa es la teoría básica que tienen que saber, un pequeño formulario. Hay acá una tercera forma de la ecuación que tal vez no muchos conozcan, que ya no es pavo ratón. O sea, es la misma ecuación, pero jugando un poquito con transformando esta ecuación, ya no es pavo ratón. A ver si alguien se acuerda, si alguien sabe, igual lo puede comentar allá en el chat. Bien, vamos a los ejercicios. Si 9 gramos de agua se ponen dentro de una olla de presión de 2 litros y se calienta hasta 500 grados centígrados, ¿cuál es la presión en bar dentro de la olla? Está sencillo. Y como siempre colocamos nuestros datos, hacemos nuestro esquemita, decimos que hay 9 gramos de agua, aquí están los 9 gramos de agua. Se ponen dentro de una olla de 2 litros, el volumen entonces es 2 litros, y se calienta hasta 500 grados. La temperatura será 500 grados centígrados. ¿Cuál es la presión en bar? Lo primero que hay que hacer siempre es jugar con los datos. Este dato que está en centígrados hay que transformarlo inmediatamente a Kelvin. Y eso es fácil, ¿no? Ya saben, hay que sumarle 273 y listo. 500 más 273 me da 773. Ese es el primer parcial. Luego, como estamos hablando de agua, el peso molecular del agua, la N mayúscula, va a ser 18 gramos por mol. Ustedes han debido ver eso en el primer parcial, ¿no? El peso molecular, ¿cómo se obtiene? Sumando los pesos atómicos de cada uno de los componentes. El oxígeno sabemos que es 16,
el hidrógeno es 1. Pero como hay dos hidrógenos, sería 2 por 1, 2. Más los 16 del oxígeno, 16 más 2, 18. ¿Sí? Bien, entonces tienen que saber bien las formulitas. Pueden utilizar este tema de gases y no les van a decir la fórmula y ustedes tienen que saber de memoria la fórmula, ¿no? Así de manera indirecta les preguntan nomenclatura. Perfecto. Ahora coloco mi ecuación de estado. Por ratón. La presión es lo que quiero hallar. El volumen es 2 litros. La R, yo ya tengo que saber de memoria. La T, aquí está. Y yo no sé cuánto vale N, pero sí tengo M. Cuando les da masa, entonces no me conviene usar la primera forma de la ecuación, me conviene usar la segunda forma de la ecuación, que sería esta. ¿Sí? Donde en vez de N aquí aparece la masa y el peso molecular. Así de sencillo. Lo que está con naranjita son los datos que yo tengo. Yo tengo volumen, tengo temperatura, tengo masa, tengo peso molecular y la R siempre voy a tener. Entonces, lo único que hay que hacer es despejar de esta ecuación el volumen. El volumen lo voy a llevar al otro lado a dividir. Por eso aparece acá dividiendo. Y listo. Como tengo todos los datos, puedo reemplazar. Pero, ¿qué R voy a usar? ¿Cuál de estas tres? ¿0,082, 62,4 o 8,314? Si ustedes tienen la presión, tienen que fijarse acá. ¿Sí? Si mi dato de presión estuviera en atmósferas, uso este que está en atmósferas, ¿no? Si estuviera en torr, uso este. Si estuviera en kilopascales, uso este. Como no tengo, y más bien es lo que me piden hallar, y me pide hallar en bar, no importa cuál use. Voy a usar cualquiera. ¿Sí? Cualquiera de esos tres. Y luego yo voy a transformarlo con factores de conversión a bar. Entonces, yo he escogido el 62,4. La temperatura reemplazamos, 773, aquí está. Y la masa es 9 gramos, acá está. El volumen es 2 litros, reemplazamos. Y el peso molecular, 18. Por esta única vez estoy colocando todas las unidades, para que entiendan que las unidades es súper importante, porque acá vamos a ver que Kelvin con Kelvin se va, gramos con gramos se va, mol con mol y litro con litro. O sea que la respuesta me va a salir en torricelis. ¿De acuerdo? Pero como es muy moroso hacer esto, les recomiendo que de ahora en adelante no lo vamos a hacer. ¿Sí? Para que sea un poquito más sencillo el ejercicio y se vea así más simple. Y esto hacemos en calculadora y nos va a salir 12.058,8 torricelis. Y uso factores de conversión. Yo sé que 760 torricelis es equivalente a 1,013 bar. Ese es el primer parcial. Tienen que saber de memoria. Y eso en calculadora de nuevo me sale 16,07 bar. Y eso es el caso más sencillo. Y estamos empezando en lo más sencillo. Bien, cualquier pregunta que tengan, pueden colocarla en el chat. ¿Ya? Ese es cuando tenemos un solo gas. El caso más sencillo. Pero en la mayoría de los ejercicios va a ser como los que vamos a ver ahorita. Con dos o con tres gases, ¿no? No, generalmente con dos gases, para empezar. En mezcla gaseosa vamos a ver dos gases, o dos estados. Ah, aquí está parecido. Ya. Pregunta número 2. Un matraz contiene 1 gramo de oxígeno a una presión de 10 atmósferas y 47 grados centígrados. Al cabo de cierto tiempo, a causa de una fuga, se encuentra que la presión ha descendido a 5 octavos de su valor inicial y la temperatura ha disminuido hasta 27. Calcular el volumen del matraz y la masa de oxígeno que ha escapado entre las dos observaciones. Ya. Es muy similar, si se dan cuenta, a ley combinada. El problema, ¿no? El enunciado. Es muy similar. ¿Cómo se dan cuenta que este ejercicio es en realidad de ecuación de estado del pavo ratón? Porque aquí, por ejemplo, la palabra fuga les dice. Si ven masa, para empezar, cualquier masa o moles, en alguna parte les habla de masa o moles, o fuga, o que se ha extraído, o se ha metido, se ha introducido, todas esas palabras significa que hay que usar la ecuación de estado. ¿Sí? Entonces, nuestros datos. Dice que yo tengo 1 gramo de oxígeno acá, a una presión de 10 atmósferas. Coloco entonces acá 10 atmósferas.
y temperatura de 47. Perfecto. Al cabo de cierto tiempo, a causa de una fuga, o sea que ha salido gas, el gas que estaba aquí adentro ha escapado por alguna razón. Entonces yo estoy extrayendo aquí una masa que no conozco, masa extraída desconocida. Se encuentra, seguimos leyendo, que la presión ha descendido a 5 octavos de su valor inicial. Entonces la presión 2, después de un tiempo, va a ser 5 octavos de lo que valía al inicio, y al inicio valía 10 atmósferas. Entonces la presión 2 va a ser 5 octavos de esas 10 atmósferas, que en calculadora me sale 6,25 atmósferas. Y la temperatura ha disminuido hasta 27 grados centígrados. Entonces yo tengo aquí la temperatura 2, 27 grados centígrados, que transformando aquel viene es 300. Ya saben que solo hay que sumarle 273 y listo. Ya tengo mis datos. Calcular el volumen del matraz. Ahora, yo me tengo que dar cuenta acá que no me está dando el volumen 1 ni el volumen 2. Pero como estamos hablando de que está en un matraz, en ningún momento me dice que el matraz amplía su volumen o disminuye su volumen o crece, ¿no? O he cambiado de recipiente, ¿no? Entonces yo me doy a entender que el mismo recipiente que he usado al inicio es el mismo que está en el final. O sea que el volumen 1 es igual al volumen 2, en pocas palabras. ¿Sí? Solamente si les dijera émbolo móvil, recién ahí habría que dudar de esto, de que los volúmenes sean iguales. Pero en todo otro caso, entonces los volúmenes van a ser iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a transformar esta temperatura, sumándole 273 para que sea 320 Kelvin. Y luego vamos a notar que el peso molecular al inicio es el mismo peso molecular que al final. ¿Por qué? Porque el peso molecular solamente depende del tipo de gas que esté aquí adentro. Aquí adentro yo tengo oxígeno. Luego se escapa un poquito de oxígeno. ¿Y qué pasa? Aquí va a quedar otra vez oxígeno. Sigue siendo oxígeno. Sí, solo que ha escapado un poquito, pero sigue siendo oxígeno. En ningún momento he cambiado de gas. O el gas ha cambiado a hidrógeno, ¿no? O a agua. Como es el mismo gas al final y al inicio, por eso el peso molecular al inicio es igual al peso molecular del final. ¿Sí? Y la masa que queda acá no me da de dato. Es igual, yo me tengo que dar cuenta. Bien. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? 32. Algunos dirán, pero del oxígeno es 16. ¿Por qué estamos colocando 32? Porque siempre que hablamos de gases, entonces hay que colocar aquí un 2. Por eso es oxígeno gaseoso. Cuando digo eso, significa que al oxígeno hay que colocarle un 2. Si me hubiera dicho hidrógeno, igual sería hidrógeno gaseoso, o sea, H2. ¿Ya? O yodo, igual, I2. ¿Sí? Algunos gases no cumplen esa reglita, como el helio, el argón y prácticamente todos los gases nobles, ¿no? Pero lo más importante que tienen que memorizar es helio, argón. ¿Ya? Oxígeno e hidrógeno llevan un 2. Helio y argón no llevan este 2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, lo que yo tengo que hacer para solucionar esto es colocar mi ecuación de estado. Vamos rato. La presión 1, yo tengo, ¿no? El volumen, sé que es igual, pero no tengo el volumen en realidad. La R siempre tengo y la T me da acá, ¿no? La T1. Moles, en ningún momento me habla de moles acá, pero sí me habla de masa. Como me da masa, de nuevo, me conviene usar la segunda forma de la ecuación. O sea, P1B es igual a RT1M1 dividido entre M mayúscula. ¿Sí? Ahora sí, analizo qué datos tengo de esta ecuación. La P1, la RT1, M1 y esta M. Tengo todos los datos menos el volumen en realidad. Y todo lo que está en la abejita son los datos que ya tengo. Despejamos el volumen entonces. Esta presión inicial lo llevo al otro lado a dividir. Por eso aparece acá. Y reemplazamos. De nuevo, ¿qué R voy a usar para reemplazar?
Como la presión está en atmósferas, yo tengo que usar la R que está en atmósferas, o sea 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Por eso está acá. La T1 es esta, que es 320. La M1 me da de dato que es 1 gramo. La P sub 1 es 10, aquí está. Y la M mayúscula es 32. Aquí está. ¿Sí? Y eso en calculadora sale 0,082. Y listo. Eso es todo. Ese sería el inciso A, el volumen del matraz. Lo único difícil, si se han dado cuenta, es los datos, tal vez un poco, darse cuenta de los datos y colocarlos en las unidades que corresponden. Después reemplazar los datos en el Power Ratón es sencillo, no es muy complicado. Inciso B, la masa de oxígeno que ha escapado entre las dos observaciones. A ver, me está pidiendo ya en realidad esta M, ¿no? ¿Cómo puedo hallar eso? Vamos a hacer ahora la ecuación de estado para la condición 2, para la condición final, donde yo voy a utilizar la segunda forma de la ecuación. Donde yo conozco la presión 2, conozco el volumen, que es el mismo, conozco el peso molecular, porque no cambia, la R siempre conozco, y la temperatura 2 también tengo de dato. Tengo todo menos la masa final. Entonces, yo puedo despejar de acá la masa final. ¿Sí? Esto es masa. Reemplazo los datos. Voy a usar de nuevo 0,082 porque esto está en atmósferas. La presión 2 es 6,25. Aquí está. El volumen es 0,082 litros. El peso molecular, 32. Aquí está. La R, hemos dicho que vamos a usar el 0,082. Y la T2 es 300. Listo. En calculadora me sale 0,67 gramos de oxígeno. Pero no me pedía hallar la masa final del oxígeno, me pide hallar la masa que ha escapado. ¿Sí? Entonces, para eso yo tengo que hacer un balance de masa. En los problemas de ecuación de estado, y de ahora en adelante, en realidad, en casi todos los problemas de gases, vamos a hacer hartos balances de masa y balances de moles. ¿Qué es un balance de masa? Es sencillo. Si tú tenías 10 manzanas, te has comido 2, ¿cuántas te quedan? 8. Eso es un balance de masa. Si yo tenía una M1, una masa 1 de oxígeno, pero se ha escapado una cierta cantidad, al final me va a quedar una masa 2. Todo eso de palabras convertido a una ecuación sería así. La masa 1 menos la masa que ha escapado va a ser igual a la masa que queda, o la masa final. ¿Sí? ¿Dónde yo voy a mover esto? Este M2 lo voy a llevar al otro lado, a restar, por eso está acá restando, y este masa expulsada o masa escapada, como está con menos, voy al otro lado con positivo. Y la masa 1 yo ya sé que vale 1 gramo, la masa final he hallado 0,67 y la resta sale la masa que ha sido expulsada. ¿Sí? Entonces así de sencillo. No hay nada más que hacer. Esa es la masa expulsada del oxígeno. Ahora vamos a ir complicando un poco el problema, ¿ya? Tienen cualquier pregunta hasta acá, pueden escribir en el chat. ¿De acuerdo? Cualquier cosa. Si quieren que repita o algo. Bien. Ahora sí un poco más difícil. En un matraz de vidrio se tiene amoníaco a 27 grados centígrados y 600 milímetros de mercurio. Si se agregaron 800 gramos del mismo, la temperatura aumenta a 77 y la presión a 1050. ¿Cuál es la masa final del amoníaco? Ajá, o sea, de nuevo hago mi esquemita facilito, donde la T1 es 27. La presión 1 es 600. ¿Sí? Aquí está. Si se agregaron 800 gramos del mismo, o sea, en este caso estoy introduciendo una masa de 800. La temperatura aumenta a 77. En el estado final, la T2, 77. Y la presión a 1050. P sub 2, 1050. ¿Cuál es la masa final del amoníaco? Me está pidiendo hallar la M2.
yo me tengo que dar cuenta que no me está dando de dato ni la M1, ni el volumen 1, ni el volumen 2. De nuevo, pero como es un matraz y en ningún momento me habla de cambio de recipientes o de émbolos móviles, entonces los volúmenes son iguales. ¿De acuerdo? Y como en ningún momento he cambiado de gas, tanto al inicio como al final sigue siendo amoníaco, entonces los pesos moleculares van a ser iguales al inicio y al final. Y sabemos que el amoníaco es 17, porque nitrógeno es 14, hidrógeno es 1. Pero como hay 3 hidrógenos, 3 por 1, 3. Más 14, 17. Y listo. Una vez que tengo todos mis datos, hay que adecuarlos. La T1, que es 27, hay que convertirlo a absoluto. O sea que, ya saben, le sumamos 273 y listo. Y a la T2 igual, le sumamos 273 y ya tengo los 350 que hay. Bien, ecuación de estado. Para el inicio, pavo ratón. La P1 es 600 Torricellis, ¿sí? Antes que nada, pero aquí tengo moles y me conviene trabajar con moles o con masa. Como aquí me está dando masa, ¿no? Estamos hablando de gramos, me conviene usar la segunda forma de la ecuación, donde está la masa. Ahora sí, la P1 ya tengo acá, la R siempre conozco, la T1 es 300 y la M hemos dicho que es 17. Tengo todos estos datos. No conozco ni el volumen, ni conozco la masa inicial del gas. Entonces lo vamos a dejar ahí esa ecuación. Como no conozco dos cosas, no puedo hacer nada. Tengo que dejarlo ahí. Haremos lo mismo para el estado final, a ver qué pasa. Igual, la forma extendida de la ecuación, la segunda forma. La presión 2 conozco, 1050. La R siempre conozco, la T2 350 y el peso sigue siendo 17. Pero de nuevo, no conozco ni el volumen ni la masa final del gas. Aquí he puesto B y B porque los volúmenes hemos dicho que son iguales. Por eso no he puesto B1 o B2, porque son iguales. Entonces tengo aquí un problema porque tengo dos ecuaciones con cuentas incógnitas. No conozco M1, M2 y B. Tres cosas que no conozco y dos ecuaciones. No se puede resolver. Es un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a dividir. Vamos a dividir esta ecuación, todo esto dividido entre esto. No sé si en matemáticas han visto en el primer parcial. No anda examen, ¿no? Pero está sistemas de ecuaciones, creo, en el primer parcial. Entonces, es una forma de resolver. Podemos dividir dos ecuaciones. Lo normal es sumarlas o restarlas, ¿no? Pero dividir también se puede. Y sería así. A la izquierda está P1B. Aquí P sub 2B. Las divido. Pongo igual, igual. Y luego divido todo lo que está acá. Dividido entre todo lo que está acá. Y listo. ¿Para qué changos yo dividiría? Porque yo puedo simplificar los volúmenes de esta manera. Y también la constante universal de los gases. Porque los volúmenes son iguales, la R es igual. También. Y también la M es lo mismo, ¿no? Como habíamos dicho acá. Y listo, así me va a quedar una ecuación mucho más sencilla. Pero de nuevo, en esta ecuación yo tengo todos los datos que están en naranjita, excepto la masa 1 y la masa 2. Entonces sigo en problemas. Lo vamos a dejar ahí, vamos a llamarlo a esta ecuación número 3. Ahora sí haremos un balance de masa, a ver qué onda con el balance. Yo tengo aquí una masa 1 más lo que he agregado va a ser igual a la masa final. ¿Sí? Como aquí he estado introduciendo es más. Donde la masa que se ha agregado, conozco, tengo de dato. Ajá. Entonces aquí, fijándome solamente en la ecuación 3 y en la ecuación 4, ¿qué tengo? Dos ecuaciones con cuántas incógnitas. Dos. No conozco la M1 ni conozco la M2. Dos ecuaciones, dos incógnitas se puede resolver súper sencillo, por la forma que ustedes quieran. Sí, hasta aquí es la parte química, ahora es full matemáticas. A mí me gusta hacerlo así. Aquí está donde nos hemos quedado. Y vamos a reemplazar los datos, ¿ya? La P1 que es 600, reemplazamos, la P2 1050, la T1 que es 300 y la T2 de 350. Reemplazamos todos nuestros datos. Ahora vamos a jugar un poquito con esto. Yo voy a despejar la M1 de acá. O sea, este 300 que está aquí, yo lo estoy llevando al otro lado a dividir. Por eso aparece aquí abajo, ¿no?
Y la 350 que está acá, que está dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar. Por eso aparece acá. Y listo, todo esto en calculadora me sale 0,667 multiplicado por M2 es igual a M1. Esa sería la misma ecuación, solo que he reemplazado los datos. Ahora, en mi balance de masa tenía esta ecuación, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es reemplazar el dato de la masa que he agregado, que es 800. Y luego vamos a reemplazar esta ecuación 3, la voy a reemplazar en la ecuación 4. O sea, en lugar de M1, yo voy a colocar 0.667 M2. Y eso es lo que he hecho acá. Y lo demás se mantiene igual. Y listo, ahora tengo una sola ecuación con una sola incógnita, que sería la M2. He utilizado el método de sustitución, por si acaso, ¿no? Podrían utilizar cualquier otro método, ¿no? El determinantes, igualación, eliminación, ¿no? Pero creo que para mí me parece más fácil así, con el método de sustitución. Por lo menos para el tema de gases. Ahora, entonces, esto lo voy a llevar al otro lado a restar, por eso aparece aquí restando. El M2 se queda y el 800 se queda a la izquierda. Bien, ¿cuánto es M2 menos 0,667 M2? Eso es de matemáticas, eso sale, es como si fuera 1 menos 0,667, ¿no? Es en calculadora es 0,333 y M2, M2, M2. Y por último, este 0,333 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir. Y listo, en calculadora, esta sería la masa final del amoníaco, 2400 gramos. Entonces, si se dan cuenta, los problemas, mientras menos datos te dé un problema, más difícil es. Y en los exámenes generalmente ponen muy pocos datos, ¿sí? Y además se te hace muy difícil imaginarte el esquema en los problemas complicados. Ya, espero que se haya entendido esto. De ahora en adelante vamos a jugar con ecuaciones lastimosamente. El tema de gases es full ecuaciones. Y en gases húmedos es un dolor de cabeza de ecuaciones. Hay que ser muy ordenados, ir así por pasitos como estamos haciendo, para no confundirnos. ¿Ya? Y obviamente tiene que dominar todo lo que estamos viendo en todas estas clases. Bien, entonces ese sería el problema número 3. ¿De acuerdo? Pasamos a uno más difícil. Un cilindro contiene gas helio a una presión de 1470 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando se sustrae del cilindro cierta cantidad de helio que ocupa un volumen de 4 litros a una presión de 14,7, la presión dice que disminuye hasta 1400. La temperatura es constante. Calcular el volumen del cilindro. Bien, dice, yo tengo un gas que está a esta presión. Luego dice que se sustrae una cierta cantidad. No me dice cuánto es. Pero me dice que eso que he extraído ocupa un volumen de 4 litros a una presión de 14,7. La presión en el cilindro disminuye hasta ser, allá, en un estado final, la presión dice que llega a ser 1400. Y la temperatura dice que es constante, T1 igual T2. Calcular el volumen del cilindro. Yo no conozco ni el volumen 1 ni el volumen 2, pero de nuevo, como no me está hablando de que se llama émbolo móvil en ningún momento, entonces yo puedo suponer que el volumen 1 es igual al volumen 2, que es lo que me pide hallar. Y como el gas helio al inicio y al final es el mismo gas, entonces los pesos moleculares son iguales. ¿Listo? Esos son los datos extra que yo me tengo que dar cuenta. Bien, vamos a leer un cacho, algunos comentarios que creo que hay. A ver, Candy, Susei, buenas tardes, estimada Candy. Sí, qué bueno que te hayas conectado. Y me olvidé de esta ecuación, dice Boris. Sí, sí. Si alguien está viendo esto, hace muchos años se ve en el colegio, y se olvida, ¿no? Pero el pavo ratón queda, creo, en el cerebro de alguna manera, aunque te olvides qué significaba, pero queda. Ahora sí. Solución. La ecuación de estado en el inicio. Yo conozco P1, aquí está de dato, la R siempre conozco. Ahora está más difícil porque no conozco ni el volumen
ni conozco la temperatura, ni conozco el número de moles, ni conozco la masa. Casi no conozco nada del inicio. Está feo. Pero lo que voy a hacer es despejar de aquí N1. Yo voy a agarrar esta R y esta T que están multiplicando, van a ir al otro lado a dividir. Por eso aquí están dividiendo. Lo despejo y listo, lo dejo como ecuación número 1. La ecuación de estado ahora la vamos a aplicar al estado final. Donde la P sub 2 yo conozco, la R siempre conozco. Y no conozco nada más. No conozco ni el volumen, ni la temperatura, ni el número de moles. Y hago lo mismo que he hecho acá. Despejo el N2, número de moles final. Y lo dejo así. Bien. Entonces, si se dan cuenta, hay un patrón al momento de resolver estos ejercicios. Tienen que hacer la ecuación de estado para el inicio, ecuación de estado para el final, y en este caso, como me da de dato el volumen y la presión extraídos, también podemos hacer una ecuación de estado para lo que se haya extraído, o lo que se haya metido también podría ser, ¿no? Pero en este ejercicio se ha extraído. Bien, hago igual, el pavo ratón, donde me da de dato la presión extraída, el volumen extraído, la R siempre tengo de dato. La temperatura no me da, pero como me dice que la temperatura es constante en todo el proceso, esta T del gas que he extraído va a ser la misma temperatura que del estado inicial y el estado final. Ese es algo que ustedes tienen, no les va a decir el ejercicio, tienen que suponer. Y el número de moles que se ha extraído no conozco, ¿no? Bien. Despejo igual que he hecho acá arriba, despejo el N y ya. Ecuación número 3. Luego que hago ecuación de estado, en cada parte que pueda, puedo aplicar el balance de moles, ¿no? Es la herramienta que sí o sí, siempre que se extraiga o se introduzca un gas, hay que hacer balance de moles. En este caso, los moles que tenía aquí, N1, menos lo que hemos sacado, Ne, va a ser igual a los moles que quedan al final, N2. ¿Sí? Esos son los pasos, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer antes de hacer cualquier cosa, cuando resuelvan un ejercicio en un examen, por ejemplo, es colocar las ecuaciones de estado de donde se puedan, generalmente son 2 o 3, y hacer un balance. Pueden hacer balance de masa o de moles. Como aquí no me está hablando de masa, en ningún momento dice gramos ni masa, entonces lo puedo dejar con moles. ¿Sí? En el anterior ejercicio habíamos hecho con masa porque sí me daba gramos, ¿no? Bien, ahora hay que ordenarse un cacho. Todas esas ecuaciones que he hallado, aquí está. La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cómo resolvemos? Vemos. No conozco el volumen, no conozco una cosa. Temperatura, ya van 2. N1, ya van 3. N2, ya van 4. Y NE, ya van 5. Hay 5 incógnitas, 5 cosas que no conozco. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 4. 5 incógnitas con 4 ecuaciones, en teoría no se puede resolver. A menos que las ecuaciones de alguna manera se puedan simplificar variables. Si eso es de sistemas de ecuaciones, de matemáticas. No sé si han visto eso. Si quieren podemos hacer una clase completa de ecuaciones porque es complicadito. Si no dominan ecuaciones va a ser un poco complicado gas. Sí, porque de nuevo, hasta aquí es el tema de química, ya acabó. Ahora es full matemáticas. Entonces, si se animan a esa clase de ecuaciones, me dicen. Entonces, no es tan complicado. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a reemplazar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 4. O sea, yo voy a agarrar, en lugar de N1, yo voy a colocar P1B sobre RT. En lugar de N2, que estaría acá, yo voy a colocar P sub 2B RT. Y en lugar de NE, que sería la ecuación 3, voy a colocar PEB sobre RT. Aquí este menos se mantiene y aquí coloco igual. ¿Y para qué he hecho eso? Porque si se dan cuenta, ahora tengo una sola ecuación con ¿cuántas incógnitas? Volumen y temperatura. Dos ecuaciones. Digo, dos incógnitas. Pero yo puedo factorizar de acá, ese es de matemáticas, ¿no? Tiene parcial también.
Y puedo factorizar el R y el T, porque aquí hay R y T, ¿no? Eso es lo que he hecho acá. He sacado el R y el T aquí afuera. Como no he sacado nada arriba, coloco un 1. ¿Sí? Si le quito el RT de acá, ¿qué me queda? P1B. Si le quito el RT de acá, ¿qué me queda? PEB. Todo, siempre que factorizamos, ya saben, entre paréntesis. ¿Y por qué se me ocurre factorizar? Porque así ya voy a poder simplificar tanto la R como la temperatura. De esa manera me va a quedar esta ecuación bonita, donde yo conozco todo lo que está en naranjita, solamente no conozco el volumen. Ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Y esto ya es facilito de resolver. ¿Sí? Reemplazo. La P sub 1 que tengo acá era 1470 por B, menos la P extraída que era 14.7. Aquí está. Por el volumen extraído que es 4. Listo. Y la presión final que es 1400. Y el volumen lo dejo ahí. Si se dan cuenta, no importa la unidad de la presión, siempre y cuando sea la misma unidad, ¿no? Acá. Como el R se ha simplificado, entonces ya no me interesa. Como ya no hay R, no me interesa. Sí, la única condición es que las unidades de presión sean iguales. ¿Sí? Si el R hubiera seguido acá en esta ecuación, ahí sí hubiera tenido que ver si estaba en atmósfera o en milímetros de mercurio. Y ver qué tipo de R voy a usar, ¿no? 62,4 o el 0,082. Pero como no es el caso, no me interesa. Listo, entonces seguimos resolviendo esto. Este 1400 va a ir al otro lado a restar y este 14.7 por 4 va a ir al otro lado a sumar. Y me va a quedar esto. Y listo, 1470b menos 1400b, 70b. ¿Sí? Y 14.7 por 4, eso lo dejo así. Y por último despejamos de acá el volumen. El 70 que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. En calculadora me sale el volumen 0,84 litros. Ese sería todo, es el volumen del cilindro. Parecía feo el problema, y es un cacho feo, pero han visto que no es tan largo de resolver. Si al final nomás hemos reemplazado datos. Aquí lo difícil era jugar con las ecuaciones y darse cuenta de que había que reemplazar estas tres ecuaciones acá, ¿no? Y factorizar. Eso es lo difícil. La parte matemática creo que es la difícil acá. De acuerdo, cualquier duda que tengan, pueden colocarla. Mientras leo los comentarios, Jessica Condori dice buenas tardes, estimada Jessica, qué bueno que te hayas unido. Muy bien. Les había hecho una pregunta al inicio, si es que creen que todo el gas que está en una garrafa se consume. A ver, los que están conectados recién, a ver, quisiera que piensen un cacho y coloquen en los comentarios. ¿Creen que todo el gas que está en una garrafa se consume por completo? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Estimada Teresa Méndez me había dicho que no. Muy bien. Mientras piensan en esa preguntita, yo voy a seguir avanzando. Bien, veamos. Esto es la tercera forma de la ecuación de estado. ¿Sí? Conocemos muy bien el pavo ratón, pero esta es otra que también, si quieren pescarles en los exámenes, les van a meter. Es la famosa pumarrata. Yo le he puesto pumarrata densidad al inicio, ¿no? Pero para que se acuerden, los que han visto Dragon Ball, este cosito se llama Dende. Esta cosa verde se llama Dende. Así tal vez se puedan memorizar. Pumarrata Dende, Pumarrata Dende. ¿Ya? ¿Qué significa esta ecuación? Es la tercera forma. Es presión por peso molecular es igual a R por temperatura por densidad. Lo nuevo aquí es que estamos colocando densidad de gas. Si en algún problema ven la palabra densidad o que les pida hallar densidad de gas, entonces hay que usar esta, la puma rata. ¿Sí? Entonces, aquí lo único es similar a la primera y la segunda forma. La presión tiene que ser absoluta, las unidades va a depender de la R. ¿Sí? Aquí están las R, ya sabemos. La T tiene que ser en Kelvin, ya sabemos. El peso es lo mismo, en gramos mol.
Y nada, lo único nuevo es la densidad, que sus unidades van a estar en gramos sobre el litro. Ya, entonces memorícense eso. Para este ejercicio, si la densidad de un gas es 0,256 gramos litro, a una presión mano de 20 kilopascales y 104 Fahrenheit. Calcula la densidad en condiciones normales. Al inicio tengo entonces densidad 1 igual 0,256 a una presión manométrica de 20 kilopascales y a una temperatura de 104 grados Fahrenheit. Calcular su densidad en condiciones normales. Ustedes tienen que saber de memoria, sí o sí, que las condiciones normales significan la presión 2 es una atmósfera. Eso habíamos dicho al inicio, ¿se acuerdan? Pero como estamos trabajando aquí con kilopascales, una atmósfera en kilopascales, ¿cuánto es? Eso tienen que saber de memoria también. Es 101,3 kilopascales. ¿Sí? Y la T2, en condiciones normales, la temperatura 2 siempre es 0 grados centígrados. O 273 Kelvin, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces esos datos no les van a dar, ustedes tienen que saber de memoria. Transformamos de Fahrenheit a Kelvin, ¿sí? Como ya sabemos. Y luego vamos a transformar la presión manométrica a presión absoluta. ¿Cómo se transformaba de manométrica a absoluta? Ya habíamos visto hace 2 clases, creo. Simplemente la manométrica, que en este caso vale 20, le sumas la atmosférica. Aquí, como no me dice que está en La Paz, o en Santa Cruz, o en cualquier otro lado, yo asumo que la atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera, o 101,3 kilopascales. Es lo mismo. Por eso he puesto aquí 101. ¿Sí? Y aquí me va a salir 121. Esto, nada que ver. 121. ¿De acuerdo? Y de nuevo, estamos hablando acá de un gas. En ningún momento me dice que el gas, hemos cambiado de gas, así que los pesos moleculares van a ser iguales al inicio y al final. Y me pide ya la densidad 2. ¿Cómo he transformado esto de Fahrenheit a Kelvin? Por si acaso les explico, para que se acuerden, desde el primer parcial, ¿no? Toda esta formulita. Entonces yo despejo de acá a la K. Este 5 va a ir al otro lado a multiplicar, por eso aparece aquí. Luego el menos 273 va a ir a sumar a todo eso. Y listo. En vez de Fahrenheit coloco 104. Y todo eso en calculadora me sale 313. De ahí aparece, por si acaso. Bien, ahora sí vamos. Ecuación de estado. Para el inicio. Ahora voy a usar la Pumarrata. Pumarrata densidad. Donde la presión 1 conozco de dato, aquí está. El peso molecular no sé. La R siempre sé. La T1 es 313. Y la D1 es 0,256. Muy bien. Si se dan cuenta de aquí, yo puedo reemplazar datos y hallar la M. Pero antes de hacer eso, a ver, hagamos la ecuación de estado en el 2. Lo mismo, yo conozco la P sub 2, la R siempre conozco y la T final conozco. Pero en este caso no conozco la densidad 2, porque eso es lo que me pide hallar. Ajá, entonces antes el método normal sería reemplazar aquí datos y hallar cuánto vale esa M. Una vez que halle cuánto vale la M, reemplazo aquí junto a los demás datos y despejo la densidad 2. Pero a mí me da flojera hacer eso y si ustedes quieren hacer rápido el ejercicio, pueden hacer esto. Dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 2. Así más sencillo. Toda esta ecuación la voy a dividir entre todo esto. O sea, P1M dividido entre P2M. Aquí está. Es un 2M. Y a la derecha, igual, igual. RT1D1. Aquí está. Dividido entre RT2D2. Listo. ¿Para qué hacemos eso? Para que las M se simplifiquen. Así me ahorro un trabajo. Y listo. Y también las R se van a simplificar. Así me ahorro el trabajo de las R's. Y de aquí ya puedo despejar la de 2. Esta de 2 la voy a llevar al otro lado. Estaba dividiendo y va a aparecer aquí arriba, multiplicar. Y vamos a invertir, ¿no? Esta P sub 1 que está acá, como está arriba, va a aparecer al otro lado, abajo.
La P sub 2, como está abajo, va a ir al otro lado, arriba. Aquí está. Y listo, es todo lo que he hecho. Y reemplazamos los datos que ya tenemos. La T1 que está acá vale 313. La D1, 0256. La P sub 2, 101.3. La T sub 2, 273. Y la P sub 1, 121.3. En calculadora tenemos la respuesta de 0,245 gramos. Listo. Entonces, si yo no conocía la fórmula del puma rata, hubiera estado en problemas. Porque con el pavo ratón, tal vez si hubieran pensado un buen rato, hubieran podido transformar el pavo ratón en puma rata, pero hubiera tomado tal vez un tiempito. ¿Sí? En cambio, si ustedes ya se memorizan el puma rata, sencillo. Siempre que vean densidad, ya saben, puma rata, puma rata. ¿De acuerdo? Y no se olviden que pueden dividir las ecuaciones. A veces es muy, en el tema de gases es muy, muy útil dividir a veces ecuaciones. Porque se simplifican muchas cosas al dividir. Y el ejercicio se vuelve mucho más fácil. Muy bien. Pasamos entonces al último ejercicio de hoy día, que es un ejercicio de un examen de hace mucho tiempo de la UNSA. Bueno, no sé de hace cuántos años, pero son varios años. A ver, un enfermo del Hospital Obrero se encuentra recibiendo oxígeno, que está con coronavirus, de un recipiente cilíndrico de 30 centímetros de diámetro y 160 de altura. Muy bien, entonces aquí está. Dice que esta es la altura y este es el diámetro. Y es un cilindro. Se encuentra a 15 grados centígrados. Muy bien, aquí está. 15 grados centígrados. Y el manómetro que tiene conectado marca una presión de 25 atmósferas. A ver, esta presión que me está dando, ¿qué creen que es? ¿Presión manométrica o presión absoluta? ¿O atmosférica? Este es 25 atmósferas. A ver, colóquenlo en los comentarios. Mientras yo voy a tomar alguna agüita. Pero a ver, esta presión, ¿qué creen que es? ¿Presión atmosférica? ¿Presión manométrica? ¿O presión absoluta, manométrica o atmosférica? ¿Cuál de esas tres? 25 atmósferas. ¿Qué creen? Sí, a ver, hasta mientras aquí dice, estimada Yandira Bacarriza, oigan, ¿qué pasará con el prepa? Podemos hablar de eso un cachito, ¿no? Está complicado, muy complicado esto porque como saben, han extendido en La Paz. Estamos en alto riesgo, ¿no? En toda La Paz y el Alto, los municipios de La Paz y el Alto. Así que seguimos en cuarentena total por lo menos 7 días. Más. Dentro de 7 días van a hacer otra evaluación el equipo de salud y otra vez van a decir si seguimos en riesgo alto o no, para saber si seguimos en cuarentena total o no. Pero la verdad, yo creo que como sigue aumentando cada día, yo creo que todo este mes vamos a seguir en riesgo alto, o sea, vamos a seguir en cuarentena total. Esa es mi opinión, mi percepción, porque cada día veo que sigue aumentando los casos aquí en La Paz, en el Alto también. Y si han leído por ahí, hay muchos eh, estudios que han dicho que mayo, junio va a ser los picos más altos, ¿no? En toda Bolivia en general, así que está complicado, no creo que se flexibilice la cuarentena aquí en La Paz o en el Alto muy pronto. Sin embargo, creo que ha salido comunicado, ¿no? Ha pasado en un grupo de que se va a aplicar la modalidad virtual del PREP. Y no sé si se aplicará desde la siguiente semana o desde cuándo, ¿no? Pero ya han dicho la Facultad de Ingeniería que todo va a ser virtual. Yo entiendo que eso va a ser haya o no haya cuarentena. Pero a ver qué pasa, hay que esperar algún comunicado oficial del PREFA mismo, no de la Facultad de Ingeniería, sino del PREFA para ver qué deciden. Pero tal vez es muy probable que sí sea el PREFA virtual o que den exámenes virtuales, lo cual va a ser bien raro y complicado, no sé cómo le harán, pero a ver qué pasa.
Bien, entonces es una manera de descansar. Hasta mientras, voy a leer aquí los comentarios que dice Cody Oviedo dice sí que pasará Cody Oviedo, no sé. Liz Ibáñez dice atmosférica, dice, tal vez, perfecto. Y Cody dice 495 atmósferas. A ver, de alguna manera Cody tienes razón, aunque está un poco raro, pero tienes razón. Porque estas 25 atmósferas que me está diciendo el ejercicio, en realidad es la presión manométrica. Manométrica, no es la presión absoluta, no es la P sub 1, es la presión manométrica. ¿Por qué? Porque les había dicho antes, si en un ejercicio no me da un esquema, no me da un manómetro en tubo, ¿no? Manómetro en tubo ya saben que es esta cosita, ¿no? Yo agarro así. Si aquí mi recipiente estuviera conectado a esto, entonces yo tengo que sí o sí hallar aquí cuánto vale la presión absoluta, como ya hemos visto, ¿no? La anterior semana, ¿sí? Y la presión atmosférica sería la que está acá entrando. Pero si me da, como en este ejercicio, un solo recipiente, yo supongo que está utilizando esos manómetros de relojito, de que se conectan aquí, ¿se acuerdan? O sea que la presión que me está dando es la manométrica, porque aquí me dice, y el manómetro que tiene conectado marca una presión de 25 atmósferas. Como no hay dibujito, me imagino que entonces que es este manómetro. Y este manómetro entonces me da la presión manométrica, no la absoluta. Por tanto, le tengo que sumar a esta presión la presión atmosférica. Y como estamos en el Hospital Obrero de La Paz, la atmosférica es 495 milímetros de mercurio. No lo que decía el estimado Cody. ¿De acuerdo? Espero que eso se entienda porque eso es súper importante. Si no ubican eso y ustedes colocan que las 25 atmósferas en realidad es la presión 1, entonces ya estamos fritos, ¿no? Bien, entonces sigamos. Me acabo de sentado. Ay, no sé cómo es esto. Ya. Entonces, si al cabo de 24 horas se observa que la presión absoluta del oxígeno es de 22, allá. Al final vamos a tener una presión de 22. ¿Por qué aquí he colocado esto en azulito? Porque al inicio estamos suponiendo que el tanque está lleno de oxígeno, ¿no? Sin embargo, después de un tiempo, de 24 horas exactamente, dice que la presión va a disminuir hasta 22. O sea, de las 25 que eran acá, luego disminuye a 22. Por tanto, significa que he consumido algo de oxígeno, eso que está aquí vacío. Y va a quedar una cierta cantidad de oxígeno acá, que está ejerciendo esta presión. ¿Sí? Luego esta T1 yo le sumo 273, ya saben, para convertir en Kelvin. Y la T sub 2 es la misma que la T sub 1. ¿Por qué? En ningún momento me dice que la temperatura es constante. No me dice. Pero yo me tengo que imaginar la situación. Está el enfermo con su tanque de oxígeno en el hospital obrero. Está ahí con el coronavirus. Entonces, en ningún momento el cuarto en el que está o el tanque de oxígeno se va a calentar, ¿no? O enfriar. ¿Por qué se tendría que calentar o enfriar? ¿Por qué tendría que variar la temperatura? No hay, ¿no? A menos que no sé que de noche haga más frío o algo así, ¿no? Pero es entrar en mucho detalle. En resumen de dato, ustedes pueden suponer en estos casos que la temperatura es constante. ¿Ya? Como habíamos visto en algunos ejercicios de ley combinada, creo. De acuerdo. Y el volumen de inicial y del estado final va a ser el mismo. Porque a pesar de que la cantidad de oxígeno ha disminuido, la masa de oxígeno ha disminuido, porque estamos consumiendo, el paciente está consumiendo oxígeno, el volumen no va a cambiar porque el gas va a ocupar el volumen de todo el recipiente, ¿no? Siempre. Entonces el volumen va a ser el mismo, porque el tanque es el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, hay presión absoluta 1. Lo que habíamos dicho. A la manométrica que es 25 le tengo que sumar la atmosférica de 495 milímetros de mercurio o Torricelis, que es lo mismo.
Pero como no están en la misma unidad, hay que convertir, ¿no? Torricelli yo convierto a atmósferas, como ya sabemos, que una atmósfera tiene 760 Torricelli. Ahora sí todo está en la atmósfera y toda esta calculadora sale 25,651 atmósferas. Listo. Ahora, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo los días que dura el oxígeno en el paciente. Eso es lo complicado de esto. ¿Cómo hallo yo los días que va a durar el oxígeno del paciente? Pues bueno, primero vamos a hallar la cantidad de oxígeno que ha consumido el paciente, ¿ya? Que sería cantidad extraída. Así que ese va a ser nuestro primer objetivo. Para eso primero podemos hallar el volumen del tanque, o sea, el volumen del gas B1 y B2, que es lo mismo. Como es un cilindro, ya saben que es pi radio al cuadrado por la altura. Donde el radio va a ser la mitad. Si el diámetro es 30, la mitad va a ser 15. Y la altura es 160. Listo. En calculadora eso sale en centímetros cúbicos, ¿no? Porque aquí he puesto centímetro, el volumen va a ser centímetro cúbico. Sabemos que eso en litros, solo hay que dividir entre 1000, ¿no? Y esto dividido entre 1000 es 113.097 litros. Y listo. ¿Sí? Un momento voy a leer el comentario. Aquí me dice, estimada Yandira, entonces lo sumamos con 395 de La Paz y la... Sí, eso es. Qué bien que esté claro. A lo que decíamos hace un momento. Este dato, como me dice que es la presión que indica el manómetro, y como no me da aquí un dibujito con tubitos, entonces yo tengo que suponer que esa presión es manométrica. Como es manométrica, yo le tengo que sumar a este dato la presión atmosférica. Como estamos en La Paz, la atmosférica es 495 torriceles. ¿Sí? Por eso aquí esos dos. Y obviamente primero he transformado torriceles a atmósferas para que ambos estén en atmósferas. Y recién obtengo la presión absoluta. Y esta es la presión que tengo que reemplazar en las ecuaciones de estado que vaya a usar. ¿Sí? Bien. Ahora sí, continuaremos. Entonces, ya hallado el volumen del recipiente, haremos la ecuación de estado, entonces, para el inicio. Tengo la presión 1, aquí está, tengo el volumen que acabo de hallar, la R siempre tengo, y la T1, 288. Perfecto, tengo todo menos N1. Pero antes de que queramos, antes de que me emocione y reemplace los datos acá y pueda hallar N1, les recomiendo siempre, haremos el análisis para el 2 también, ¿ya? De aquí yo voy a despejar N1, ¿sí? Y lo voy a dejar así, todavía no voy a reemplazar los datos, ¿de acuerdo? Ya saben que para despejar esta R y esta T van a dividir, listo. Ecuación número 1. Hagamos lo mismo para el estado final, el estado 2. Donde yo tengo una presión 2 que vale 22, la B conozco porque es la misma, la R siempre conozco, y la T sub 2 vale igual 288. ¿De acuerdo? Despejo de aquí el N2. Lo mismo, este R y este T van al otro lado a dividir. Bien, y hago mi balance de moles. Yo tengo aquí N1, la cantidad de oxígeno que había al inicio, menos lo que ha escapado acá, o sea, lo que ha consumido el paciente en realidad, va a ser igual a la cantidad de moles final al cabo de 24 horas. Entonces, el N1 yo puedo hallar y reemplazar aquí, ¿no? El N2, como tengo todos los datos, puedo hallar y reemplazar aquí y obtener el N consumido o el N extraído. ¿De acuerdo? Para no hacerlo por pasos, directamente haremos con ecuaciones, con full ecuaciones. O sea, yo voy a reemplazar la ecuación 1 y 2, esta y esta, en la ecuación 3. O sea, en lugar de N1, coloco P1D RT1. Aquí está. Menos, NE, igual. En lugar de N2, voy a reemplazar la ecuación 2. O sea, P2B RT2. Aquí está. ¿Listo? Ahora vamos a acomodar un poquito mejor. Así. Todo esto que está a la derecha va a ir al otro lado a restar. Entonces, y este que está restando pasa al otro lado y listo. Repasamos los datos. Es 1, 25.651. Volumen 1B, aquí está lo que he hallado hace rato, 113. La R, ¿qué R voy a usar? Como estoy trabajando con atmósferas,
tengo que usar sí o sí la R, que es 0,082, no se olvide. La T1, aquí está, 288. Luego, la presión sub 2, 22 atmósferas. La B es la misma, igual vale 113. La R igual 0,082 y la T sub 2, 288. Listo. Todo eso en calculadora sale 17.485 mol. Bien, ¿de qué me ha servido ahora hallar los moles que he consumido de oxígeno el paciente para 24 horas? Porque esto es del primer parcial. En realidad yo estoy obteniendo un factor de conversión. Estoy obteniendo esta relación que me dice que se consumen 17.485 mol de oxígeno por cada 24 horas. ¿Sí? He hallado un factor de conversión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan de la ecuación de estado que habíamos hecho para el inicio, ¿no? Para acá, cuando el tanque estaba lleno. Era esta. Yo voy a hallar la cantidad de moles de oxígeno que había al inicio. Porque tengo todos los datos, ¿no? Voy a hallar, reemplazo el P1 acá, el volumen ya sabemos que hemos hallado, la R 0082 porque estamos trabajando con atmósferas y el T1 288. Listo. Ahora que ya conozco cuál es la cantidad de moles iniciales, y conozco el consumo de oxígeno por tiempo, ya está más fácil. Es como que les diga, yo tenía 10 manzanas. Yo consumo manzanas a un ritmo de 2 manzanas por día. Entonces, ¿cuántos días me van a durar mis manzanas? 10 entre 2, 5. 5 días. Es lo mismo. Por eso he hallado el iniciales, la cantidad de manzanas iniciales, y la velocidad de consumo de manzanas, la velocidad de consumo de oxígeno en este caso. Y es lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil y es la razón por la que casi todo el mundo se equivoca y hace mal este problema. Porque no solo basta con tener estos dos datos que acabamos de hallar. Hay que pensar un cacho. A ver. No me está pidiendo hallar eh, el tiempo. Ahí voy a volver acá para que se entiendan. Aquí hemos trabajado en una condición 2 que era después de 24 horas, ¿no? Todo hemos hecho para después de 24 horas. ¿Sí? Pero el ejercicio en realidad, si se dan cuenta, me está pidiendo hallar el tiempo que va a durar el oxígeno. O sea, ya no tengo que analizar esto, ya no. Sino yo tengo que analizar un caso cuando ya se haya consumido todo el oxígeno posible por parte del paciente. Todo lo que se haya consumido. Y ahí entonces entra el por qué les he preguntado si se puede consumir todo el gas de una garrafa. ¿Por qué tienen que utilizar ahora eso? En una garrafa no se consume todo el gas. No, no se puede llegar a consumir todo el gas de una garrafa. ¿Por qué? Por esta razón. Ustedes tenían aquí una cierta cantidad de gas, ya sea en la garrafa o en un recipiente de oxígeno, como en este ejercicio. ¿Sí? Van a ir consumiendo cada día, hasta que llegado un momento, van a llegar al límite. Ya no va a salir más gas de este recipiente. Ya no. Pero el hecho de que ya no salga más gas no significa que haya consumido todo el gas que está aquí adentro. Porque todavía va a quedar una pequeña partecita de gas. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sigue habiendo gas y por qué no sale? ¿Por qué? Por el tema de las presiones. Un gas solamente va a salir mientras su presión sea mayor que la presión atmosférica. ¿Sí? Aquí hay una presión atmosférica que está ejerciendo una presión hacia abajo, no se olvide. En este caso es de La Paz, que vale 495 milímetros de mercurio. ¿No? Entonces, esta presión, la presión del gas casi siempre es mayor que la presión atmosférica. Porque la atmosférica no es mucho, si se dan cuenta. La del gas es un montón, es atmósferas, 25 atmósferas, era harto, ¿no? En cambio, la atmosférica es una atmósfera. Sí, es mucho mayor que la atmosférica. Como la presión del gas es mucho mayor, le va a vencer
a la atmosférica y por tanto el gas va a ir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Hasta que llegue a un punto donde va a quedar tan poquito gas, tan pocas moléculas de gas, que la presión que va a ejercer este gas ya va a ser muy poca. De hecho, va a ser igual que la presión atmosférica. La va a igualar. Cuando llega a ese punto en que la presión atmosférica va a ser igual que la presión del gas que queda dentro del recipiente, se corta. Como sean iguales las presiones, entonces el gas ya no sale. Ya no sale. Porque la condición es que la presión dentro del recipiente tiene que ser mayor que el gas pueda salir. ¿Sí? Esa es la explicación y eso es lo súper difícil de este problema. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Si no se ha entendido, pueden hacerme cualquier pregunta en el chat. ¿Ya? Entonces, voy a ver aquí un cachito. Los comentarios. Dice Inge, disculpe, la transmisión se ve borrosa. Ay, no sé si eso le está pasando a todos. Espero que no. Espero que no. Tal vez es el internet solamente de ti, estimada Rocío. Espero que sí. A ver si pueden comentar las demás personas si se pueden ver bien. Si no, algo voy a tener que hacer. ¿Ya? Ya se mejoró, dice. Ah, ya, súper. Entonces continúo. Bien, entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Vamos a utilizar esto que acabamos de decir. Yo voy a hallar para 3. La condición 3 ya hemos dicho que es el caso en que ya se ha consumido el oxígeno posible por parte del paciente y ha quedado un poquitito de moléculas de gas aquí, un poquitito de mol, de masa. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular cuál es esa cantidad de moles que ha quedado con la ecuación de estado, que es esta, donde la presión 3, ¿cuál va a ser la presión del gas que ya no puede salir? Va a ser pues la presión atmosférica, por la razón que hemos dicho. Eso es lo que quiero. Ese es el dato fundamental. La presión del gas que queda dentro del recipiente, que ya no puede salir, es igual a la presión atmosférica del lugar. O sea, como estamos en La Paz, en este caso, 495 milímetros de mercurio. Espero que se entienda, eso es lo súper importante. Y la temperatura, como dice que es bueno, como hemos supuesto que es constante, va a seguir siendo la misma, ¿no? Y el volumen sigue siendo el mismo porque el volumen que hemos hallado hace rato. Entonces yo reemplazo todos esos datos en mi ecuación de estado. Aquí peso 3, el volumen, la R voy a usar 62,4 esta vez, ¿no? Porque está en el mercurio, ojo. Y la temperatura 3,288. Ya tengo la cantidad de moles del gas que no ha podido salir del recipiente. ¿Y para qué changos he hallado la cantidad de moles que no ha salido del recipiente? ¿De qué me sirve? Porque me está pidiendo hallar la cantidad de dura el oxígeno en el recipiente. O sea, ¿cuántos días va a consumir el paciente? El paciente va a ir consumiendo cada día oxígeno hasta que llegado a un punto ya no va a salir gas y listo, deja de consumir oxígeno. O sea, en realidad me está diciendo cuánto te va a durar el oxígeno consumido. O sea, mi objetivo es hallar el oxígeno consumido, ¿sí? ¿Cómo hay el oxígeno consumido o suministrado, que es lo mismo? Va a ser la cantidad de moles de oxígeno que tenía al inicio, cuando el tanque estaba lleno, menos la cantidad de moles que aquí que se ha quedado en el recipiente y no ha podido salir. Eso va a ser igual a la cantidad de oxígeno que es suministrado. ¿Se acuerdan? Este era del examen del primer parcial del 2019. Yo tengo 10 manzanas. Me he comido unas cuantas y al final me queda solamente 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas me he comido? ¿Cómo hay la cantidad de manzanas comidas o suministradas o consumidas? La resta de lo que había al inicio menos lo que me ha sobrado es igual a lo comido o suministrado. Eso es. Sí, de ahí sale esta ecuación. Que en realidad es un balance de moles, ¿no? Bien, entonces, la cantidad de moles iniciales es lo que habíamos hallado al inicio, ¿no? Hacia la anterior diapositiva. La cantidad de moles que han quedado al final no podéis salir del recipiente, aquí está.
Y esa es la cantidad de moles real que yo he suministrado al paciente, que el paciente ha consumido. ¿Sí? Ahora sí, voy a utilizar esa cantidad de moles que ha consumido el paciente y voy a hacer un ejercicio sencillo de factor de conversión. Si ha consumido esta cantidad, y yo sé, utilizando esto, que consume 17.4 moles por cada 24 horas, y también sé que un día tiene 24 horas, entonces, por factores de conversión, voy a lograr transformar de moles de oxígeno suministrado a días que me va a durar. Y eso es 6.85 días que me va a durar el oxígeno del recipiente. Muy bien. Entonces, muchas gracias por asistir a la clase. No olviden compartir con sus amigos el video, ¿sí? Y no olviden estar al tanto de las novedades de la página. Muchas gracias. Cuídense mucho en esta cuarentena y que les vaya muy bien. Hasta la siguiente.